Muy bien, pues hola Eli, ¿cómo estás? Hola Ramón, ¿cómo estás? Yo muy bien, Aquí muchas gracias, estamos. aquí muy contento de este primer video, primer ejercicio que estamos haciendo, en el cual pues queremos compartir con todos nuestros amigos y con las personas que puedan estar interesadas sobre los libros que nos gusta leer, libros que hemos leído. Eli es una gran amiga, nos conocimos hace relativamente poco tiempo, pero hemos hecho muy buena relación en el tema profesional. Eli está en Portugal, yo estoy aquí en México, para mí es la mañana, para ella es el final de su día y La pues bueno, tarde. estamos haciendo este ejercicio, esperando que sea el primero de muchos. Y Eli, te doy la palabra. Sí, gracias Ramón. Bueno, para mí es un gusto estar aquí y poder compartir con todos un poquitico de lo que nos gusta y de los intereses que tenemos en común. Sí, en verdad nos conocemos hace 2 años, creo, un año y algo, pero encontramos en esta amistad muchas cosas que nos gustan en el entorno de los datos, proyectos de datos y todos los temas sobre la estrategia de datos y por eso vinimos con esta idea de reunirnos y compartir con todos un poco de los libros que compartimos conocimiento y que nos permite decir a todos un poquitico de lo que es este el mundo de los datos. Sí, estoy en Portugal, claro, mi acento se nota, pero creo que este video será muy útil para portugueses e para pessoas da língua portuguesa e pessoas da língua espanhola, porque vamos a tentar falar despacio e compartilhar tudo com calma e será útil para las dos grandes comunidades de língua portuguesa e da língua espanhola, claro. Excelente, excelente, Eli, yo creo que así va a ser. Pues bueno, el libro que tenemos hoy para compartir con todos ustedes se llama Decidio Journey. Lo escribieron bueno, los autores que ven ahí en la portada, pero el principal y el que, al menos en mi caso, sigo desde hace mucho tiempo es Peter Aiken, que actualmente es presidente de Dama Internacional y es un gran escritor muy prolífico que trata todos estos temas y otros grupos de personas que también estuvieron colaborando en la creación de este libro, de Cidio Journey. Pues bueno, vamos a empezar y queremos empezarles a contar las cosas que nos encontramos de esto. ¿No? Este primero, Eli, ¿quieres comentar algo? ¿Comento algo yo? Tú comenta, tú dime. Sí, podemos empezar un poquitico hablando de que, en verdade, el rol de CDO, de Chief Data Officer, es un rol nuevo en las organizaciones que está cambiando todos los días y como los autores comparten en el libro, es un rol con muchos retos. Y compartir aqui uma parte do livro que para mim é muito sencilla de explicar o rol do CDO. É uma pessoa que tem como objetivos educar, motivar y orientar en la estrategia de datos, en las actividades en el entorno del dato. Por lo tanto, a pesar de ser una definición sencilla, es una definición que abarca muchos retos y muchas dificultades y por eso es un rol que va cambiando al día, ¿verdad, Ramón? Así es, de hecho, algo que pasa aquí es que, a diferencia de lo que pudiera ser un gerente de recursos humanos o un director de finanzas en las organizaciones donde ya los roles son perfectamente claros, están muy definidos y no hay grandes variaciones de empresa a empresa. Digamos, un director de recursos humanos se cambia de empresa y pues va a conocer más o menos cuál es su ámbito de actuación. Eso no pasa en el tema del CDO, ¿no? Cada organización, si nosotros entrevistamos, y de hecho el libro habla de muchos de estos temas, se entrevistan a CDOs de diferentes organizaciones, pues cada uno nos estará diciendo que las actividades que realiza son completamente diferentes si contrastáramos y comparáramos cada una de ellas. Sí, pues este es lo primero Sí, que y esto nos encontramos. lleva a otro tema muy interesante que es uh,
dónde se posiciona el CDO en el organigrama. Y aquí en el libro, en la página 205, ellos empiezan con ese debate, dónde se posiciona el CDO y las relaciones con los otros roles todos que tiene el C-Level y que tienen las organizaciones en el entorno del sistema directivo y de la organización directiva y ejecutiva, pero también en el entorno del dato y los roles del dato. O sea, hay todo un debate sobre dónde posicionar el CDO, a quién va a reportar y cómo hacerlo ser un elemento vencedor en la organización. Y aquí tenemos un montón de palabritas que tal vez sea útil esclarecerlas, Ramón. Sí, claro. Digamos, lo que está pasando en las organizaciones es que anteriormente, ¿no? Hace algunos años existía únicamente el CIO, ¿no? El Chief Information Officer, y decíamos, tenían la palabra información, decíamos, pues él es el responsable de los datos. Pero bueno, eso, si le preguntabas a las personas de negocio te decían que el responsable de los datos era el CIO. Si tú le preguntabas al CIO, él te decía que los responsables de los datos eran las personas de negocio. Y lo que sucede cuando hay dos personas responsables de una misma tarea, resulta que nadie es responsable. Entonces, por eso es que los datos han sufrido todo esto en las organizaciones. Se dieron cuenta y empezaron a crearse otros roles, ¿no? Como el CDO, el Chief Data Officer, ¿no? Tal vez antes del Chief Data Officer estaba el CISO, el Chief Information Security Officer, pero algunas organizaciones iban a los temas de la analítica, les importaba el tema de la analítica y tenían un Chief Analytics Officer. Pero luego decían, oye, no puedo dejar sola la analítica, tienen que también venir el tema de los datos, algo de datos, y entonces crearon el CDAO, Chief Data and Analytics Officer. Luego, sí, con temas como los que pasa en Europa con el GDPR, pues hay oficiales de privacidad, el Privacy Officer. O del lado de seguridad, una contraparte del CISO es el BISO, el Business Information Security Officer. Y entonces tenemos un montón de roles, un montón de personas en las organizaciones que tienen algo que ver con los datos. Y si yo llegué primero como CISO a la organización y después llega un CDO, pues yo empecé a abarcar muchas cosas. Y una imagen que se me hace muy representativa de estas peleas internas que están pasando en las organizaciones es esta foto de el célebre Trump, que está en una reunión donde no estaba quedando él adelante de la foto y llega así dando manotazos y corriendo a todo para quedar enfrente y ponerse enfrente, ¿no? Me parece que así están todos estos roles en las organizaciones peleando por conservar su lugar, por abarcar más cosas, y todo es derivado de que no hay tanta claridad y son roles relativamente nuevos. Sí, en verdad en las organizaciones hay una falta de definición clara de los roles a lo largo del ciclo de vida de los datos. Todos estos roles son o tienen importantes papeles en el ciclo de vida, pero en las organizaciones no están claros. Y si vamos a ver en LinkedIn algunas posiciones y algunos job descriptions son muy enredados porque hasta los departamentos de recursos humanos saben que necesitan a alguien ahí para los datos, pero tampoco saben muy bien cómo definir esos roles y cómo definir lo que quieren de esa persona. A veces encontramos job descriptions inmensas, como si no saben lo que quieren, le ponen todo ahí. Así es, hay que trabajar, Eli. sí. Esto también está relacionado con la cultura del dato. Hay que trabajar mucho la cultura del dato en las organizaciones. Y luego, hablando de esta diferencia y diferentes caras del CDO, este libro habla de por lo menos estas 4 caras que puede tener el CDO, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Eli, sobre ellas?
Sí, yo iba a decir que son cuatro caras muy importantes. Por un lado, la estrategia, la capacidad de definir una estrategia clara, vencedora, que garantice la extracción máxima de valor. Es una persona que trabaja en un entorno que tiene que ser un agente del cambio. Y aquí hay una característica importante que habla aquí en el libro, que es la empatía. Porque en verdad una organización cuando enfrenta un cambio, cuando está en una transición digital y cuando hay un cambio muy fuerte, hay características como la empatía que son fundamentais para que a estratégia generada sea vencedora. No sé Así si es, quieres continuar. Sí, sí, claro. Y otra cara, por ejemplo, es agente del cambio, ¿no? Hay organizaciones que quieren a este rol de CDO más como un agente de cambio, alguien que promueva cambios al interior de la organización, que cambie la manera en la cual la organización saca provecho de sus datos o pone sus datos a trabajar. sí, Entonces también hay quien lo busca como agente de cambio, eh, como steward, ¿no? Ya, bueno, data steward, como custodio, como responsable de los datos. En esta orfandad que tienen los datos en muchas organizaciones, pues dicen, bueno, ya tenemos un CDO, ahora sí tenemos un rol que es específico para hacerse responsable de los datos. Entonces ahí se convierte en este steward y es el responsable de cuidar los datos. Y en sí, algunos otros casos, pues es operador, es alguien que quieren que lleve adelante alguna iniciativa de analítica, de ciencia de datos, de machine learning. Y entonces ahí, pues, esta cara del CDO es mucho más técnica, porque es mucho más metido a la parte de la operación. Podemos ver con estas cuatro caras cómo tenemos a alguien que puede ser estratega, que está así muy en las nubes, y alguien muy operador que está muy metido en la operación, ¿no? Que es muy bueno en un lenguaje de programación, en tecnología, en algoritmos, etcétera. Entonces, esta es un poco la gran diferencia que encontramos en las organizaciones, dependiendo qué rol es el que sea el predominante que están buscando en esas organizaciones, es que hay diferentes eh, job descriptions, digamos, descripciones de trabajo sí, para CDOs en las organizaciones. sí. Y mediante las necesidades que las organizaciones tienen, hay un punto aquí muy importante que ellos hablan en la parte de los issues, de los retos, que es el alineamiento con la organización, con lo que la organización necesita. Porque lo que veo con alguna frecuencia es que contratan al CDO porque es ahorita una moda, porque las organizaciones necesitan de un CDO, pero esa persona es contratada sin que sea muy claro su rol, su objetivo y que esté alinhado com as necessidades da companhia, o que a companhia, a organização necessita para alcançar seus objetivos globais a corto e largo prazo. E isso também é algo que eles notam aqui em el libro e que é muito interessante ver que todavía há muito trabalho de literacia de dados para ser em recursos humanos, em las administrações, para que consigam definir de forma muito sencilla e clara o rol de esta persona para que esta persona logre tener buenos resultados alineados con lo que la organización necesita. Exacto, y creo que una cifra que a mí me impactó es que en el 2017, este libro hablaba de estadísticas de esa fecha, los Sí, CDOs en promedio duraban solamente 15 meses. Entonces yo creo que 15 meses no sí, es tiempo suficiente para demostrar el valor, sí. pero yo creo que parte de esa alta rotación se debe a esa no claridad en qué es lo que tiene que hacer el CDO, ¿no? Y entonces están brincando y creo que por eso es que no hemos logrado consolidar a este rol en las organizaciones. Sí. Un poco también por las resistencias internas. Aquí también habla un poco de eso, porque esto del cambio, hay todo
un trabajo que las organizaciones pueden hacer otra vez hablando de cultura de datos, de workshops internos, de todo lo que es la nueva estrategia de la compañía para que el CDO logre hacer su trabajo, porque a las veces ellos se van porque la resistencia es muy grande, porque toda la compañía no está muy clara, no es clara en la compañía qué está haciendo esa persona y cuáles son los objetivos de la compañía con el Data Office o con el Departamento de Datos. Así es, y a ver, deberíamos de preocuparnos por esta indefinición en ese rol. Yo creo que no, yo creo que es un proceso natural de evolución, sobre todo si comparamos, o sea, temas de la contabilidad. La contabilidad se tienen registros de actividad contable que hacemos los seres humanos hace 8,000 años. Si no será ya una profesión madura que venimos haciendo hace 8,000 años. O aquellos que estamos en temas de tecnologías de la información. Bueno, la primera programadora, de eso, eso lo aprendí aquí en el libro, yo no sabía quién era esta señora, Ada Lovelace, pero fue la primera que podríamos definir como la primer programadora, digamos, el primer programador en el mundo fue hace 200 años. El primer CDO es hace 20 años, 25 años, o sea, es muy poco el tiempo, ya ha ido evolucionando mucho y la realidad y los datos y todo esto que hoy estamos enfrentando como temas de tecnología ha evolucionado mucho, entonces, pues yo creo que es normal cómo es que estamos ahora y habrá que tener un poco de paciencia para dejar que maduren estos roles y cada uno vaya como asentándose y se vayan definiendo las mejores prácticas, las cosas que tendrían que hacer los CDOs en las diferentes organizaciones y que en algunos años estos job descriptions sean similares como lo que les ponía en el ejemplo del director de finanzas o el director de recursos humanos. Yo creo que va a llegar a estandarizarse en algún momento. El tiempo y la necesidad que las compañías tienen con el gran volumen de datos que tienen van a crear la madurez necesaria para este rol, yo creo. ¿No te parece? Así es. Sí, así es, sí, absolutamente coincido contigo. Luego, Pues había sí, una... cuando hablábamos de volumen de datos, ¿verdad? Así es, así es. De hecho, son frases que están ahí en el libro que a mí nos impactaron bastante y quisimos aquí compartirlas con ustedes. ¿Quieres comentarles, Eli? Sí, podemos empezar por lo que estábamos hablando del volumen de datos. Cada vez las compañías tienen más datos de lo que creen tener. Y esto es muy interesante porque las compañías cuando empiezan a ver y a hacer un detalle de toda la información que tienen, se quedan muy admirados con lo que hay dentro de sus bases de datos, pero al final ellos necesitan menos datos de lo que creen. Entonces, hay aquí dos mensajes muy interesantes del volumen, pero de lo que realmente es necesario para alcanzar os retos da companhia. E aqui é provável que necessites mais dados diferentes de lo que crees. E aqui viene a variabilidade dos dados, porque há companhias, eso lo escuchaba estos días en una compañía de telecomunicación, que ellos tienen mucha información, pero necesitan de más variabilidad de información para mejorar sus estrategias y serem mais competitivos. E a medida que o tempo passa, claro, obtener dados é mais barato. Y por lo tanto, aquí hay una reunión de condiciones y también de retos para que la estrategia de datos al ser implementada sea bien sucedida. O sea, hay muchos datos, pero a las veces hay necesidad de variabilidad de datos. Hay datos que tenemos que no necesitamos de ellos y tenemos capacidad de tener datos más baratos. Sí, es de hecho, aquí hay tres cosas que rescato adicionales a las que dice Eli. La primera
acuérdense del síndrome de Diógenes, ¿no? Que este es un tema en el cual las organizaciones creen que tener más y más datos va a ser mejor. Bueno, lean qué es el síndrome de Diógenes. Luego otro son los datos ROT, redundantes, obsoletos y triviales, que también son un problema para las organizaciones. Y otro concepto más es el dark data, ¿no? Datos que tienen las organizaciones, que los tienen almacenados, que les está costando, pero que no están o no tienen la tecnología o no saben que los tienen y por tanto no los están utilizando para hacer algo en sus modelos de negocio con esos datos. E agora seguimos para a próxima parte de lo que vimos em el livro. Mantente enfocado em lo essencial. Que podemos dizer de esto, Ramón? No es fácil mantenerse enfocado. No, sobre todo cuando no es tan claro el rol que tienes y te empiezan a pedir 1000 cosas. Entonces, sí. Una reflexión importante que hace acá el libro es que entiendas primero los problemas. Dice que en alguna parte del libro decía que, de acuerdo a este libro de CDO Journey de Peter Aiken, dice que el 95% de los retos relacionados con los datos están relacionados con las personas y solamente el 5% con la tecnología. Entonces, entender primero esos retos, los retos que tenemos con las personas, con los procesos, y al final el tema de tecnología. Un error común que cometen las organizaciones es que tratan primero de comprar una tecnología, luego ver qué es lo que tienen que resolver y ya ver cómo esta tecnología los apoya. Entonces, el consejo aquí es entender primero los problemas y solamente utilizar la tecnología una vez que entendimos bien ese problema y, bueno, queremos ya mejorar la manera en la que hacemos frente a ese problema. Eso es lo que podríamos resumir de esta idea que traía ahí el libro. Pasemos a la... Porque às vezes as pessoas se perdem com o código, vão correndo, pero depois ele tipo passou e todavía não entendemos o que queríamos resolver, sí. Así es. Y bueno, ahí está algo interesante. Los primeros 100 días. Así es que aquí hablan de los primeros 100 días. Por ejemplo, en México hablan de los primeros 90 días, ¿no? Hay un libro muy interesante que habla de los primeros 90 días en un nuevo puesto, en un nuevo rol. A ver, te acaban de contratar como CDO, llegas a tu primer día y, bueno, ¿qué vas a hacer, no? Tienes que tener un plan para los siguientes, por lo menos 3 meses, que serían estos 100 días aproximadamente, y eso es en lo que tendrías que concentrarte, o sea, ser muy estratégico en cómo es que vas a demostrar valor, cómo es que vas a empezar a ganar ese apoyo de toda la organización y vas a empezar a delinear lo que va a ser tu rol como CDO en esa organización en la que estás. Sí, essa etapa desses primeiros 90 ou 100 dias, aqui em Portugal igual, também hablando dos 90 dias. Essa primeira etapa é fundamental para garantizar que vamos aumentar isso por meio de 15 que hablamos atrás, de los 15 meses, porque se em estes primeiros 3 meses el CDO logra uma definição mais clara e, como disse o livro, há alinhamento com a organização, com os objetivos da organização, trabalha a cultura do dado, involucra as partes fundamentais, define suas prioridades em el círculo de dama. Então, depois é mais provável que se quede mais tempo na organização e que a estratégia seja bem sucedida. Estos 3 meses son fulcrales, fundamentales. Así es, de hecho, entonces, tener claro esos primeros 3 meses que ahí es donde te juegas el éxito o el fracaso como CDO en esa organización. Entonces, tener esa parte ahí presente y bueno, el libro habla sobre eso. Sí, el libro tiene muchísimas recomendaciones y buenos casos para ayudar a los que están enfrentando estos primeros 100 días
que são difíceis, mas quando bem definidos e trabalhados, vão a resultar em trabalho de impacto a largo prazo. Así es, Eli. Y bueno, como CDO, así es, Eli. Como CDO, pues te contratan para generar un cambio en la organización, ¿no? La cosa es que cambio, pues significa cosas diferentes, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Eli, sobre eso? Bueno, para algunos, como tenemos ahí, significa hacer las cosas mejor, más barato y más rápido, de la forma en que la organización trabaja actualmente. Pero es general esto de querer todo más rápido, más barato y hacer las cosas mejor. Pero hay otros puntos de vista. Hay quien lo vea, que ve el cambio como entregar productos y servicios de forma distinta, agregar valor a lo que entregan. Para outros, significam desenvolver novos produtos e serviços, ou seja, há vários pensamentos para a definição do câmbio, para o CDO, pero eu creio que aqui, e um pouco como habla el libro, isto está relacionado com o tipo de indústria onde está o CDO trabalhando e o tipo de negócio onde tem que implementar sua estratégia e criar su data office. Pero, ¿qué te parece, Ramón? Sí, de hecho, el cambio son diferentes cosas, ¿no? O sea, entonces hay que tener también mucha claridad cuando tenemos estos roles bueno, nos dan ese rol en una organización o un rol similar, ¿qué es lo que la organización está esperando? Porque cada uno de estos puntos, pues implican retos diferentes y estrategias diferentes que tenemos que realizar nosotros como CEOs. Entonces, tener esta claridad ahí también es muy, muy interesante. Digamos, ahora que hablamos de estos temas de estrategia de datos, de gobierno de datos, de gestión de datos, yo siempre pienso en que no hay organizaciones, yo le llamo 0 kilómetros, ¿no? Idealmente, si hoy dijéramos, vamos a crear una organización de cero y vamos a aplicar todas las mejores prácticas que conocemos, pues bueno, yo creo que muy pocos tienen esa fortuna de crear algo desde cero. Normalmente, las organizaciones a las que llegan los CDOs ya existen, ¿no? Muchas tienen muchísimos años funcionando y han funcionado así por decenas de años. Entonces, siempre el reto es que llegas tú como un rol nuevo a una organización que tiene mucho tiempo ya trabajando. Sí. Y la primera cosa que escuchas es, ¿por qué vamos a cambiar si esto siempre funcionó? Exacto. Ese es el primer reto. Sí, pero hay aquí un entorno que ayuda a fundamentar la necesidad del CDO, porque hay un aumento muy fuerte del volumen de datos, la tecnología está evolucionando a gran velocidad y las organizaciones ya empiezan a ser un poco más conscientes de la necesidad de tener a alguien, puede no saber cómo llamarle, pero ellos tienen más conciencia de la necesidad de tener un dueño de los datos. Algunas todavía no están listas para tener un CDO, como habla el libro, pero yo creo, y aquí es mi opinión particular, no lo que dice el libro, yo creo que cada vez más las organizaciones van a estar más conscientes de esta necesidad, porque es un tema actual, los datos están ahí, las compañías necesitan ser competitivas y tener estrategias lucrativas y todos quieren ganar más dinero y como hay más datos, yo estoy convencida que cada vez va a ser más fácil que la sociedad y las compañías y los C-levels entiendan la importancia del CDO y van a comprar un libro como estos para saber lo que hacer y cómo reclutar y tener su equipo de datos. Sí, así es, así es. Tener ese
ser realistas y como comenta Eli, seguramente ya cada vez más organizaciones están conscientes, pero puedes llegar a una que todavía no esté lista. Entonces, bueno, pues no te desanimes, tal vez llegaste ahí, pues Sí, llegaste en un mal momento, no es ese el momento y tal vez sea más adelante y bueno, tendrás que buscar una nueva oportunidad. Entonces, tener esa parte en presente. sí. Pues muy bien. Este ha sido un momento para compartir un poco. Creo que dejamos aquí las principales ideas del libro. De verdad que el libro es muy fácil de leer, es muy útil para todas las personas que tengan interés en saber un poco más del rol del CDO, pero también de los que quieren contratar o de los que tienen una compañía y piensan, tal vez necesito de una persona de esas. Y entonces yo creo que este libro es muy recomendable para todos de los recursos humanos, para los CDOs, para los CEOs, para los que contratan y también para los equipos de tecnología para que sea más claro el papel de esta persona en la compañía para el ciclo de vida del dato y para maximizar el valor que las compañías pueden extraer de la información que tienen. Sí, así es. Y otro punto interesante que habla el libro, ya para ir cerrando este video, es que habla también de los retos que tiene el CDO, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno. De hecho, ponen muchos ejemplos por los autores, pues son ejemplos de organismos del Estado en Estados Unidos, digamos, pero si alguno de ustedes está en un organismo de gobierno y tiene ese rol de CDO, también aquí van a encontrar buenos consejos y buenas ideas para poderlas aplicar a sus retos, sin importar si están en la iniciativa privada o en el gobierno. Pues Sí. por nosotros ha sido un placer estar en este primer video aquí compartiendo con Eli, en la tarde de Eli y en mi mañana, allá en Portugal y acá en México, pues nosotros muy Sí. contentos de estar aquí y pues esperamos saludarlos en un siguiente video. Eli, ya para que te Gracias. despidas. Vamos a seguir leyendo libros y trayendo sugerencias y buenas recomendaciones de lectura en el mundo del dato. Muy bien, Eli. Pues bueno, y pues ahí están, si alguien quiere continuar la conversación, ahí están nuestros datos, estamos allá a sus órdenes, nos encantará escucharlos, leerlos, conversar sobre estos temas que nos encantan. Nos vemos en un siguiente video, hasta luego. Adiós, Eli. Gracias. Chao. Hasta un día. Obrigado. Chao, Obrigado. gracias. Chao, Chao. chao. Obrigada.